Hola a todos, nosotros somos el grupo número 4 del Laboratorio de Inmunología, sección de 8 a 10. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentarles una breve revisión del tema de aglutinación. Aglutinación en el diagnóstico. La técnica de aglutinación consiste en mezclar sobre una tarjeta de reacción una determinada muestra clínica que alberga el antígeno con el reactivo que contiene los anticuerpos específicos. Al entrar en contacto, los anticuerpos mediante los dos puntos de unión con el antígeno establecen entramados de antígenos-anticuerpos. Esta aglutinación de partículas antigénicas forman los grumos. Para que estos grumos sean fácilmente visibles macroscópicamente, los anticuerpos están unidos por el fragmento Fc a partículas inertes de mayor tamaño, tales como las partículas de látex. Estas técnicas son extraordinariamente rápidas, ofreciendo resultados en 2 a 10 minutos, pero en general adolecen de buena sensibilidad. En la aglutinación directa, un antígeno celular o de partículas insolubles es aglutinado directamente por el anticuerpo. Gran cantidad de partículas, como pueden ser eritrocitos, bacterias o virus, pueden ser aglutinados por anticuerpos séricos, algunas veces de manera inespecífica y otras de forma muy específica, siendo esta última respuesta a una previa inmunización del organismo productor de los anticuerpos séricos. La aglutinación directa puede efectuarse en placas, como es el caso de la aglutinación rápida o la aglutinación cualitativa, o en tubos, como es el caso de la reacción lenta o la aglutinación cuantitativa. En las reacciones de aglutinación directa, el antígeno es particulado y se utilizan anticuerpos como las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. Esto se puede hacer en tubos, láminas o placas, y las reacciones de aglutinación activa o directa se basan en el empleo de partículas aglutinantes como antígeno. Algunos ejemplos de aglutinación directa son la tipificación de grupos sanguíneos de enorme trascendencia médica, la tipificación de virus o la tipificación de bacterias. Procedimiento para la aglutinación directa en lámina o aglutinación rápida. Primero se va a colocar una gota de sangre en la parte derecha de un portaobjetos y otra gota en la parte izquierda. Después se va a colocar una gota de suero anti-A en la derecha, donde se agregó la gota de sangre, y una gota de anti-B en la izquierda, en donde está la otra gota de sangre. Se va a mezclar con un palillo de madera cada gota y se va a observar la aparición de aglutinación después de unos segundos. Vemos aquí un ejemplo de una aglutinación negativa, ¿verdad? Y una aglutinación positiva. Vemos aquí la presencia de grumos. Aglutinación indirecta. Se refiere a la aglutinación de células recubiertas de antígenos o las partículas inertes que son portadoras pasivas de antígenos solubles. Se tiene ejemplo de lo anterior en la utilización de partículas de gelatina en la búsqueda de anticuerpos contra Treponema pallidum por aglutinación pasiva de PPA, la fijación de látex para VDRL en la sífilis y en la utilización de eritrocitos en la prueba de hematoaglutinación indirecta o HAI en la búsqueda de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Aquí se utilizan eritrocitos de pacientes que tienen unidos anticuerpos. Primero se obtiene una muestra de sangre de un paciente con anemia hemolítica, en donde vemos la presencia de anticuerpos ligados a la superficie del eritrocitos, y después se añaden anticuerpos antihumanos o reactivo de Combs. Después vemos el análisis de la prueba o el resultado de la prueba. Aquí podemos observar una prueba positiva en donde se aglutinan los eritrocitos. Los anticuerpos antihumanos vinculan los eritrocitos uniéndose al anticuerpo, generando este entramado. La utilidad clínica de esta prueba es para el diagnóstico de enfermedades como la eritroblastosis fetal, la leucemia linfocítica crónica, la mononucleosis o la anemia hemolítica autoinmune debido a drogas. Para anticuerpos presentes en el suero del paciente, en la prueba de Combs indirecta.
Primero se obtiene el suero del receptor con sus inmunoglobulinas. Después se añade la sangre del donante al suero. Las inmunoglobulinas específicas de los antígenos de los eritrocitos forman complejos antígenos-anticuerpos. Después se le va a añadir anticuerpos antihumanos o el reactivo de Combs y vemos el análisis de la prueba. Observamos aquí que la prueba resulta positiva porque hay aglutinación de estos eritrocitos. Esta prueba tiene la utilidad clínica en el diagnóstico de eritroblastosis fetal, al igual que la anterior, y también en la incompatibilidad sanguínea, también en el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune o debido a drogas. Procedimiento para la aglutinación en lámina utilizando látex. Sobre una lámina con fondo negro se mezcla una gota de muestra y una gota de látex, recubierto con el antígeno o con los anticuerpos. Este ejemplo que tenemos aquí corresponde a la detección de un antígeno en suero o proteína C reactiva, utilizando partículas de látex recubiertas con los anticuerpos correspondientes. A la izquierda se va a observar una aglutinación positiva de látex al cabo de 2 minutos con formación de numerosos grumos, y a la derecha se presenta una reacción negativa en donde el látex se mantiene como una fina suspensión de microesferas de aspecto lechoso y sin formar grumos. En los patrones de hemaglutinación en placas de fondo U se realiza mediante las técnicas de sedimentación de eritrocitos en placas de 96 hoyos. Al cabo de 2 horas se pueden leer los resultados claramente, vistas en forma perpendicular al hoyo, obteniéndose botones centrales en las aglutinaciones negativas o tapetes extendidos en las aglutinaciones positivas. Lectura de la aglutinación en las técnicas en tubo. Luego de centrifugar los tubos, se resuspenden con suavidad cada botón. A, B y C representan distintos grados de positividad. Puede ser un botón entero, una ruptura en pocos fragmentos o ruptura en grumos pequeños respectivamente. Un resultado negativo se muestra en D, en donde los eritrocitos se resuspenden por completo sin generar grumos visibles. Detección de proteína C. En esta prueba serológica se investiga la proteína C reactiva. Esta proteína es de fase aguda y es identificada como un factor soluble de la inmunidad innata, el cual es detectable en pacientes que tienen un proceso de daño tisular activo, sea este de origen infeccioso, traumático o maligno. Es una prueba rápida realizada en placa, donde la proteína C reactiva que se encuentra en el suero de pacientes reacciona con los anticuerpos específicos para ella, los cuales están acoplados a partículas de látex, dando como resultado una aglutinación pasiva. El método de esta prueba es cualitativo. En la placa de vidrio se va a colocar por separado en los anillos respectivos de acuerdo con el protocolo una gota del suero del problema, una gota del suero control positivo y una gota del suero control negativo. Se va a agregar a cada uno de los anillos con los diferentes sueros una gota de suspensión de látex antiproteína C reactiva. Se coloca la placa luego en un rotador o se rota manualmente para mezclarla por 2 minutos y después de esto se interpretan los resultados. Inhibición de la aglutinación. La inhibición de la aglutinación de los eritrocitos recubiertos con antígenos por el antígeno homólogo es un método sensible y específico para la identificación de pequeñas cantidades de antígeno soluble en la sangre o en otros líquidos de los tejidos. El principio de este análisis es que el anticuerpo incubado previamente con antígenos homólogos solubles o de reacción cruzada es inactivado cuando se incuba con eritrocitos recubiertos de antígenos. Inhibición de la hematoaglutinación. Vemos aquí un ejemplo de este proceso de inhibición con el virus de la influenza, ¿verdad? Primero se presenta el virus más los anticuerpos. Vemos que aquí no se genera unión. Después, al presentarse los glóbulos rojos, se genera una hemaglutinación. Esto es un nuevo subtipo viral y en este caso, pues la vacuna se debe actualizar, ¿verdad? Esta se mira de esta forma, como una mallita, una tela sobre el pocillo. Mientras que
el otro caso, en el otro ejemplo, encontramos el virus y los anticuerpos, ¿verdad? Que se van a unir y van a generar este complejo antígeno-anticuerpo. Después, al presentarse los glóbulos rojos, vemos que no hay una hemaglutinación, hay una inhibición de la hemaglutinación. Y pues esto implica que es un mismo subtipo viral, ¿verdad? Y la vacuna en este caso será efectiva. Bueno, la reacción en cadena de las polimerasas con transcriptasa inversa. Aquí se usa esta técnica de PCR debido a que se necesita formar ADN de C a partir de ARN viral, usando la enzima transcriptasa inversa. Nos permite entonces detectar la infección al identificar el virus, igualmente conocer si un mismo tipo y subtipo viral es la causa de un brote en una población o institución. Detección de HCG por inhibición de la aglutinación en lámina. Primero se va a recoger una muestra de orina, preferiblemente en la primera de la mañana. Mantener en refrigeración por 24 horas o congelar para plazos mayores. Se va a dejar que los reactivos alcancen las temperaturas ambiente. Esto consiste en látex recubierto con HCG y una solución de anti-HCG, policlonal o monoclonal. En una lámina de fondo oscuro limpia se va a colocar una gota de anti-HCG y luego se va a agregar 2 gotas de la muestra y se va a mezclar. Va a correr siempre un control positivo y un negativo. En la detección de HCG por inhibición de la hemaglutinación en placas de 96 hoyos, se va a preparar la muestra como se describió para la prueba anterior y se asigna un hoyo en fondo de U en cada muestra, así como para los patrones negativos y positivos en una placa para aglutinaciones. Se agregan 25 microlitros de anti-HCG para cada hoyo y luego se agregan los 100 microlitros de cada muestra de los controles. Se agregan 50 microlitros de la suspensión de eritrocitos sensibilizados con HCG previamente homogenizadas y se va a mezclar suavemente y se deja en reposo durante 2 horas. Se va a leer por hemaglutinación observando los patrones de sedimentación de las células. Un botón o punto en el fondo indica la ausencia de aglutinación, mientras que un tapete extendido de células indica la aglutinación. Y bueno, eso ha sido todo con respecto al tema de aglutinación. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Gracias.